Muy buenas, bienvenidos a otro viernes del Noticiero, el programa que vos escuchás todos los viernes con información de Argentina y del resto del mundo en materia política, deportiva, económica y cultural. En mi caso vuelvo al programa después de 2 semanas de vacaciones, que he vuelto muy renovada y con mucha salud mental después de desconectar tanto. Pero bueno, en fin, a lo que nos acontece en el programa del día de hoy, tenemos del otro lado a Pablo Guaita, periodista, quien reside en México y nos va a estar contando sobre lo que estuvo pasando en estos días, justamente en la ciudad de Guadalajara, a partir del asesinato de El Mencho, un gran narco mexicano que, bueno, tenía este cartel en la ciudad de Guadalajara y que a partir del asesinato por parte de las autoridades mexicanas hubo bloqueos, quemas y enfrentamientos donde la sociedad civil se vio, se podría decir, acorralada en ese acontecimiento. Hola Pablo, ¿cómo estás? Primero que nada, muchas gracias por recibirnos y darnos el espacio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días a todos ustedes. Bueno, Pablo, ¿qué nos podés comentar de qué estuvo pasando estos días? ¿Cómo se vivió el acontecimiento allá por México? Bueno, en realidad, a mí esto, como decir, me tomó de sorpresa aquí hace unos 2 años, viajando por Michoacán. Eh, Tuve que presenciar un acontecimiento de violencia similar, pero había sucedido unas horas antes. Y esta vez sí fue algo fuerte, en realidad para cada ciudad de México. El domingo, cuando yo me desperté a la mañana, obviamente se comunicó conmigo una persona y me dijo que no salga, la situación no es buena. Y esto estaba sucediendo a 50 metros de donde yo vivo, aquí cerquita. En realidad uno quiere asomarse, maybe que había mucha gente por aquí, por las banquetas, por las veredas, por las calles, familias con valijas, con bolsos. Y claro, eran los camiones que habían quedado varados, porque está la carretera que une Guadalajara con Vallarta. Y entonces todos habían bajado y estaban incendiando los distintos colectivos y camiones, que eran de larga distancia. Obviamente ya estaban las fuerzas federales, se habían retirado, pero lo que era impresionante era que ver la cantidad de humo negro en el cielo. No se podía ver el cielo celeste, porque cuando yo me subí en un puente peatonal, ni pude visualizar la cantidad de incendios que había por todos los alrededores. No te puedo decir que eran solamente 10 camiones, sino se veía que eran una cosa que para mí sí, ahí ya no, esto es tremendo y ya me regresé, ya después nos fuimos enterando el por qué. Uno decía, ¿qué está sucediendo? Y ya a las 11 del mediodía se declara el alerta rojo, es un toque de queda, nada más que pone otro nombre, que no sea tan agresivo, sino que sea más para proteger a la familia. Ya estábamos en esto. Así que estuvimos, yo te puedo decir que casi todo el domingo, desde el mediodía hasta el martes al mediodía, encerrado porque todo continuó. Obviamente, sí, lunes, martes a la madrugada, solamente fueron detonaciones, paros, pero ya todo volvió a la normalidad. Bueno, un poco se dice porque sí, fueron deteniendo a los distintos cabecillas y el cabecilla principal, todos los disturbios, todos los ataques, todo eso, también fue detenido para batir. Y es como que hay como todo, y como que una persona que eh, daba el sostén económico para hacer todo eso. Y en el día de ayer hubo varias funciones de distintos cabecillas de los distintos carteles en todo México. Eh, entonces, este mensaje es como el Estado federal, si
pudimos agarrar al más buscado, al más grande del mundo, ahora podemos ir con todos. Claro. Entonces, lo único que hubo pérdidas materiales, también hubo pérdidas, que lamentablemente sea la vida que sea, quien sea, ¿no? Es humano, ¿entendés? De las fuerzas federales aproximadamente fueron 30, de lo que son los carteles fueron 70 vidas humanas, y una persona, una mujer civil embarazada de 3 meses, que quedó en el centro, en el medio de un enfrentamiento entre la Fuerza Federal y los carteles. Pero en sí con la población civil, que sí se esperaba el lunes por la tarde, se daban versiones, se escribieron por distintos grabaciones, decían que iban a luchar contra la población civil. Eso no ocurrió por el momento, y un poco fue resguardar y proteger a la población civil. Eso es el mensaje. Bien, el otro día escuchaba a Claudia Sheinbaum, que bueno, contamos claramente, se sabe, es la presidenta de Estados Unidos de México, que decía que bueno, que estaba en contra de la idea de la guerra contra el narcotráfico, que bueno, es una política de larga data ya en México. ¿Qué opiniones levantó eso en la sociedad civil, al menos en parte, o qué se comenta en torno a partir de, bueno, justamente lo que acaba de pasar con el asesinato del Mencho, ¿no? Bueno, la población civil está apoyando totalmente esta decisión del Estado. Cómo está manejando el Estado este tema. Obviamente es un tema de años, de décadas. Es un tema que no se trabajó desde las comunidades, un tema donde el Estado hace muchos años estuvo ausente en ciertos lugares, y donde estuvo presente fueron los carteles por tema de estados. Y eso hace que en ciertos lugares a veces las decisiones, los encuentros culturales que tienen las poblaciones de esos lugares están más apoyando a los carteles, como son temas de grupos de música, ciertos mensajes. Entonces, bueno, estos años trató de, no solamente desde Claudia Sheinbaum, sino de varios estados, que son de distintos partidos políticos a Claudia Sheinbaum, de acompañar en esa decisión de prohibir los famosos narcocorridos, que son los conocidos, en donde idolatran a los líderes de los carteles. Entonces, si la población está apoyando esta decisión, Claudia Sheinbaum tiene una imagen positiva de un 70-80% actualmente en la ciudadanía mexicana. Obviamente, cada decisión que debe tomar el Estado sabe que es un riesgo también, porque acá sí fue durante horas mucha violencia que la población civil veía, pero que no lamentablemente, fue una persona ahora que se sabe, pero no afectó a la población civil. Sí fue el daño materiales. Los Oxxo, la cadena de tiendas que pertenece al grupo Prensa, recibió aproximadamente, se llamaron centenares de Oxxo. Aquí cerquita hay varios quemados. El Banco Bienestar, que sería el banco como un banco de la Nación de México, también se quemaron varias sucursales. Entonces, sí hubo pérdidas materiales, y gente que transitaba por las carreteras sufrían el robo de sus carros, porque desde esos carros se trasladaban los que producían esta violencia, y luego quemaban esos carros. Igualmente, actualmente el Estado ya está haciendo, tanto los estatales como el federal, está realizando un, eh, un pedido a aquellas personas que sufrieron incendios de colectivos, camiones y autos, de presentarse a un organismo donde van a recibir un
desarrollo económico y se le va a dar se va a reponer esos daños materiales, en tanto sea con otro carro o con dinero. Entonces esto es muy bonito, esto salió recién ayer. Bien, y tengo una pregunta. ¿Había algún clima previo, digamos, que pudiera de alguna manera percibir lo que se iba a venir o fue totalmente tomado por sorpresa por la gran mayoría de la población? No, yo creo que fue tomado por sorpresa. Estaba todo, en México está viviendo una situación económica, yo digo a comparación de otros países de Latinoamérica o de una situación económica muy, muy abierta, más allá de que esté al lado de los Estados Unidos en el tema de los aranceles, se ha tomado medidas donde sí está acompañando a las pequeñas y medianas empresas, a las grandes industrias. Hay un movimiento económico muy amplio en la ciudadanía. Este, Uno anda por ciertas avenidas o rutas aquí y se ve el movimiento y uno dice, uy, qué bueno para el país. Y entonces esto hace que la gente ande, circule, pasee, pasea mucho. Los mexicanos son de ir mucho a las costas, de ir a pueblitos mágicos, y claro, eh, no se veía se veían ciertos actos de violencia en ciertos estados que uno dice, bueno, por ahí no hay que pasar, porque ya uno sabe que hace años tienen con eso. Y lamentablemente uno también se pone a pensar sobre esa familia que vive en esos lugares, donde ya pasa a ser como costumbre, pero no se ve bien por el clima. Sí, durante estos últimos años se han encontrado muchas fosas clandestinas con centenares de cuerpos, aquí muy cerca, pero también eso era como se encontraron restos en fosas clandestinas, cosas que hay que identificar ahora quiénes son. Mientras tanto, hubo durante muchos años que no se sabía nada. Entonces, durante unos años vienen trabajando organismos eh, y, madres del dolor, madres de la búsqueda de sus hijos. Entonces, están encontrando, y eso es como, bueno, ahora ya sabemos que acá se encontraron tantos restos, hay que identificarlos. Ni eso sucedía hasta hace algunos años atrás. Yo creo que eso era un tema donde te exponían tu vida si querías armar un grupo para buscar a tu hijo. Entonces, se ha trabajado, sí se ha trabajado, obviamente. Lo que sí es importante saber es que ahora se tomó una decisión. Después del otro lado, ¿qué va a pasar? Eso no se sabe. Obviamente uno quiere que estemos todos en paz y que el pueblo mexicano esté en paz. Bien, y esta decisión que nombrás que tomó el gobierno, ¿se sabe más o menos a largo plazo qué estilo de políticas públicas se podrían llegar a llevar a cabo para, bueno, justamente combatir saliéndose del eje de la guerra contra el narcotráfico, pero no obstante tratando de justamente salvar al pueblo, salvar entre comillas, bueno, es una discusión más profunda, pero contener al pueblo mexicano de toda esta problemática? Sí, no. Desde hace unos años creó la Guardia Nacional, se crearon nuevos cuerpos de organismos, instituciones desde el Estado para acompañar esta lucha. Sí, hubo eh, mucha inversión desde el Estado, eso sí. Y el pueblo lo ve, el pueblo lo ve. Obviamente los resultados eh, por ahí no van a ser de meses o de 2 o 3 años, van a ser un poco extensos. También tenés que llegar con nuevos eh, temas de Estado a esos zonas, lugares, tanto desde la educación, desde la economía, desde la cultura, porque tenés que suplantar ese espacio perdido que el Estado tuvo durante años. Hoy llegar a esos lugares.
competidores, obviamente, y se está llegando con apoyos económicos, ciertos pueblos, con apoyos, subsidios también. Entonces sí, pero eso va a llevar tiempo de trabajo. Bien, ¿y se espera algún estilo de represalia? Obviamente me imagino que es más un pensamiento del orden de lo especulativo, pero ¿qué se espera en ese estilo? Perdón. Sí, los hay, están siendo, los hay, los hubo, y sí, yo creo que, pero están siendo en punto específico, fueron en lo que sería en los cuarteles de la Guardia Nacional, en ciertos palacios municipales. Sí, no fue hacia la población civil. Bien, bueno, Pablo, la verdad muchísimas gracias por este tiempo que nos brindaste, haber contestado las preguntas y bueno, contarnos sobre lo que estuvo pasando en México estos últimos días. Así que muchísimas gracias y te mandamos un saludo muy grande de todo el equipo del Noticiero y de Punto Cero. Bueno, muchísimas gracias, saludos a la gran familia de Punto Cero, es un gusto, y bueno, también llevar un poquito más de calma, porque esto fue a nivel mundial algo muy extraño, pero obviamente, como decías, la población sí viene viviendo con esto desde hace muchos años, y también estaba pidiendo, eh, necesitamos, necesitamos que nuestro futuro esté en paz. Y bueno, vamos a pedir que eso pueda llegar. Genial, muchísimas gracias, Pablo. Bueno, ahí Gracias. estuvo Pablo Guaita, periodista y quien vive en México y que nos estuvo comentando sobre la situación reciente sobre el asesinato de El Mancho, un jefe narco de la ciudad de Guadalajara. Bueno, nosotros continuamos con más información, por el momento información deportiva por parte de Samuel Córdoba, quien nos va a estar comentando sobre los últimos sucesos del fútbol masculino, en parte sobre bueno, lo que estuvo pasando en River, con Gallardo, también ayer con Lanús. Así que continuaremos con él y seguiremos con más información en el Noticiero. El Senado le dio media sanción al proyecto de ley que modifica la ley de glaciares. Esto sucedió anoche y en el contexto de la sesión extraordinaria que se está dando en el Congreso. Aún falta el tratamiento en la Cámara Baja para que se convierta o no en ley vigente. El gobierno de Javier Milei es el que impulsa esta modificación con la idea de ordenar el marco normativo vigente y poner fin a interpretaciones arbitrarias para consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución Nacional según fuentes del Ejecutivo. En esta penúltima sesión extraordinaria se realizó la votación que tuvo 41 adhesiones y 31 rechazos. Una de las que se abstuvo es la neuquina Julieta Corrosa, con un texto que dividió a varias bancadas. Y algunos de los discursos que realizaron los senadores se encuentra el de Flavio Fama, de la UCR, que resaltó que el objetivo de la reforma es compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo productivo y las competencias provinciales, y dijo que esto iba a permitir que la norma se aplique con homogeneidad en todo el territorio nacional. Después hubo otros discursos en contraposición. Uno de ellos es el de la senadora Anabel Fernández, que es del Partido Justicialista, que calificó de irreversible el impacto de la ley sobre el futuro del país. También reclamó la falta de tratamiento y discusión porque en menos de 24 horas se firmó un dictamen al comienzo del debate y fue puesto sobre las bancas. Finalmente, la senadora Patricia Bullrich afirmó que estamos cambiando profundamente a la Argentina porque no queremos discutir más esta lógica ridícula y retrógrada entre ambiente y economía que empobrece a los argentinos. La ley de glaciares había sancionado en 2010 en el país y definía al glaciar como toda masa de hielo estable o que fluye lentamente con o sin agua en su interior. Esta norma establece que el ambiente periglacial
En alta montaña, que es el que generalmente no se ve como en las fotografías, comprende áreas con suelos congelados que actúan como reguladores del recurso hídrico. En media y baja montaña remite a las zonas con suelos saturados en hielo y que también cumplen funciones de reserva de agua. El artículo 6 impedía la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, la instalación de industrias, la construcción de obras o infraestructura que pueda modificar la dinámica natural del hielo o la calidad del agua. A esto se suma que la ley también estableció la creación del Inventario Nacional de Glaciares, que está a cargo del IANIGLA, que es el instituto que es parte del CONICET, con el objetivo de individualizar todas las reservas hídricas existentes. Y este registro no es permanente, se actualiza cada 5 años como máximo, y hoy en día tiene la mayoría registrados a la gran mayoría de los glaciares en la cordillera de los Andes. Con esta modificación propuesta se va a acotar la tutela de los cuerpos de hielo que cumplen con una función hídrica efectiva y relevante para la recarga de cuencas hidrográficas. Y también va a estar sujeto a que las provincias puedan decidir el nivel de protección que le dan a sus glaciares para que se pueda realizar la actividad minera en la zona. Según lo que indican desde FAM, la Fundación Ambiente de Recursos Naturales, la modificación de la ley de glaciares propuesta por el gobierno es ilegal e institucional, ya que reduce la protección de los glaciares y el ambiente periglacial para favorecer al sector minero y atenta contra el concepto de presupuestos mínimos establecido en la Constitución Nacional para garantizar una tutela común ambiental en todo el territorio nacional. Asimismo, es importante saber que el día de ayer también se firmó un acuerdo con el Mercosur, Unión Europea, y posteriormente, al haberse aprobado esta ley en la Cámara de Senadores, presenta algunos conflictos, ya que este acuerdo lo que permite o lo que requiere es que haya compromisos de protección de recursos hídricos y biodiversidad, pero también es una ley sí que tiene conflicto con otro acuerdo que también firmó el gobierno nacional, sí que está relacionado con el acuerdo de Escazú, que prohíbe la regresión ambiental, es decir, volver hacia atrás con compromisos asumidos en materia de medio ambiente. Los glaciares constituyen componentes cruciales de muchos sistemas hidrológicos de montaña y son reconocidos a nivel mundial como reservas estratégicas del agua. El año pasado,